digamos que la Constitución Nacional prevé el derecho a enseñar y el derecho a aprender, ¿sí? Se sanciona la Ley Nacional de Educación, que habla de la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿sí? En segundo lugar, plantea esta idea del sujeto como sujeto de derecho, ¿no? Cuando hablamos de sujeto de derecho, es decir, que este sujeto que recorre la escuela secundaria, sí lo debemos considerar con determinados derechos, y acá empieza, digamos, este viraje que hay con respecto a la escuela secundaria, es tener en cuenta esta idea de, ¿no?, que la escuela secundaria en sus orígenes se crea con una matriz selectiva, ¿no? Es decir, que solo van a poder estudiar aquellos que llegan, aquellos que pueden, aquellos que tengan dinero o que sean de una clase dominante. Ahora dicen, no, señores, es obligación del Estado hacernos cargo de cada uno de los chicos. Y a partir de ahí, ¿sí? Es por eso que, digamos, se piensa en, o se debería, en realidad, poner en acto que la escuela secundaria debería atender a cada uno de los sujetos, atendiendo a sus propias trayectorias escolares. ¿Ustedes trabajaron el concepto de trayectoria o no? De trayectoria escolar. Bien. Cuando hablamos, o sea, es un término que en realidad, o un concepto fundamentalmente, que viene un poco de la mano de la sociología, pero quien lo instala en el debate y en la escuela secundaria es Flavia Terici, ¿sí? Flavia Terici dice, bueno, por trayectorias reconocemos o atendemos este recorrido que hace el sujeto, ¿sí? La trayectoria es un recorrido, un trayecto. Bien, entonces tenemos dos tipos, tenemos dos tipos de trayectoria. Una es la trayectoria real, teórica. La trayectoria teórica se vincula estrictamente ¿con qué? Con que el sujeto debería empezar a determinada edad y empieza, por ejemplo, la escuela primaria a los 5 o 6 años debería terminar 11, 12 años. Termina la escuela secundaria, termina a los 12 años hasta los 17. Esto se supone que debería ser una trayectoria teórica. Pero, en realidad, ella lo que plantea, también está está la trayectoria real. Y esto es muy significativo para los estudiantes que son de escuela secundaria. Porque, digamos, ¿no? La escuela secundaria como que es un nivel del sistema problemático, dilemático, y entonces dice, ojo, que debemos atender, ¿sí?, a la trayectoria real de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que empiezan primer año, abandonan, vuelven a primer año. Pero ¿qué pasa? En el sistema, comúnmente, al chico, digamos, se lo considera como que es un chico que salió de la primaria y vuelve. Pero lo que dice Flavia Terici dice, bueno, si este chico abandonó en este año, ¿qué hace el sistema o nosotros en el acto de enseñar, ¿sí?, para que el chico, ¿sí?, para, digamos, no considerarlo una tabula rasa, sino tener en cuenta todo lo que el chico aprendió, porque por ahí aprendió o sea, trabajó, por ejemplo, entonces tuvo relación de dependencia, entonces no es el mismo chico recién salidito de la secundaria que no sabe nada, ¿no? O tiene otras vinculaciones. Entonces, dice, fundamentalmente lo que trata de instalar Flavia Terici en el espíritu de la ley es justamente esta idea de trayectoria real, ¿sí? Por eso hablamos de un sujeto de derecho.
Y también, y esto está planteado un poco en las clases, es que está en la sección archivos, por un lado, que esto lo van a ver ahora, que es la ley de educación sexual integral, el programa de educación sexual integral, y la resolución 311 que plantea, ¿sí?, esta concepción de la inclusión de los chicos con discapacidades. En realidad, la idea es hablar de un sujeto con discapacidad y no con necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque en realidad no tiene ningún tipo de necesidad, tiene una discapacidad. Entonces, esta escuela secundaria, de hecho, va a tener que tener una matriz organizacional diferente, una forma de pensar diferente, porque tenemos que atender, digamos, a todos estos sujetos, ¿sí?, que se sienten distintos, primero que se identifican con un género diferente al que pueden portar en el documento, que le tenemos que respetar ese derecho, porque si no estamos en una ilegalidad. Tenemos que también atender a este sujeto con discapacidad, pero tampoco no pensar que este sujeto con discapacidad le vamos a dar menos, ¿sí?, contenido porque porta una discapacidad, sino pensar diferentes formas de que el sujeto puede incorporar estos conceptos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos a nivel macro, que va a elaborar, digamos, después se va a elaborar el diseño curricular jurisdiccional, que tiene que estar pensado desde este lugar, ¿sí? Y acá empieza también otra cuestión, que en realidad acá, una vez que nosotros tomamos contacto con este diseño curricular, empieza un proceso que se denomina proceso de concreción curricular, ¿sí? O sea, digamos, cómo ese documento que está escrito, estático, ¿sí?, toma vida en las instituciones. Pero las instituciones, en realidad, es un conjunto, podríamos decir, de actores, ¿no? Está constituida por actores y que cada uno de nosotros tenemos la característica de ser sujetos, y estos sujetos, como sujetos, tenemos diferentes miradas en torno, digamos, al contenido a enseñar, a la unidad curricular, a la función de la escuela, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene su propia historia. Entonces, en realidad, ahí, en el marco de la institución, y también tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué escuela secundaria es? Si es una escuela técnica, si es una EBJA, si es una escuela que está en contextos de encierro, ¿sí? Todo esto se caracteriza justamente por, digamos, en realidad nosotros tenemos que incorporar los contenidos y a su vez tener en cuenta esta idea, esta misión de la escuela. A partir de ahí empieza un proceso que se denomina de concreción. Se concreta en primera instancia en lo que se denomina proyecto curricular institucional. Es decir, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta los sujetos, teniendo en cuenta también no solo los sujetos, sino también, bueno, cuáles los sujetos que van y nosotros mismos, vamos a definir, bueno, a ver, ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Sí? ¿Qué evaluamos? ¿Y cómo evaluamos? ¿No? Pero, si en este proceso también de concreción hay, digamos, contenidos que no todos
están dispuestos a enseñar. Entonces, no porque o sea, no todos sabemos todo, no todos nos gusta todo, no todos tenemos ganas de estudiar todo, algunos sí, otros no, pero en realidad cada uno va haciendo lo que se denomina, o sea, en este proceso de concreción, también hay digamos, un dinamismo, ¿sí? Que se denomina, digamos, en estos espacios de traducción e interpretación del diseño, digamos, del documento escrito, hay, digamos, como determinadas características que tiene el currículum. Por un lado, lo que se denomina, ¿sí? Currículum nulo, ¿no? El currículum nulo es aquello que, de hecho, no enseñamos, ¿sí? O algunos le dicen nulo, otros le dicen ausente, ¿no? Es lo que no se enseña, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el currículum real, que es lo que realmente se enseña en la escuela, porque por ahí también es importante señalar que nosotros podemos plantear una cosa, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? Los actores que reciben esto que enseño es entendido de otra manera, ¿sí? Y esto es el currículum. Por un lado, tenemos el currículum real, que es lo que se enseña, y este trabajo de codificación y decodificación se llama currículum vivido, ¿sí? Pero, como ustedes saben, todo diseño, o sea, en todo conjunto de sujetos que tienen por finalidad, o sea, que se unen, digamos, en una institución que es un grupo secundario con determinadas características, en realidad también lo que se pone en juego son estas cuestiones que tienen que ver, ¿sí? Con aquello que subyace, todas las relaciones de poder que se dan dentro de las instituciones, y esto, ¿sí? Le decimos, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con la ideología, por ejemplo, el sentarse en determinado lugar, en saludar de determinada manera, es lo que se denomina currículum oculto, ¿sí? Es aquello que no se enseña, que no se dice, que no se explicita, pero que en realidad está presente en, digamos, en el ámbito escolar. Y a partir de la no explicitación, o sea, que es explícito, pero no explícito, ¿sí? Este diseño curricular, o sea, digamos, el estudiante aprende lo que es el oficio de estudiante. Bien.